Regalé una villa con amor a mi hija. Y su suegra se instaló como dueña. Hasta que dije una sola frase. Es tuya, mijita. Para que tengas algo propio, algo que nadie te pueda quitar, le dije con lágrimas en los ojos mientras le entregaba las llaves de la villa a mi Laura. Nunca olvidaré cómo brillaron sus ojos, ese momento que creí sería el más feliz de nuestras vidas. Todo comenzó hace 40 años, cuando empecé a ahorrar peso por peso. Me levantaba antes del amanecer para preparar tamales que vendía en el mercado. Por las tardes, cosía vestidos por encargo. Mis manos siempre estaban ocupadas, bordando manteles, tejiendo cobijas, haciendo lo que fuera necesario para guardar algo en esa latita escondida debajo de mi colchón. Teresita, ¿para qué tanto esfuerzo?, me preguntaban mis comadres. Yo solo sonreía. En mi corazón guardaba el sueño de darle a mi Laura un hogar que nunca tuviera que compartir con nadie, como me pasó a mí. Cuando su padre nos abandonó, juré que mi hija nunca dependería de un hombre para tener techo. La villa no era una mansión, pero tenía su encanto: paredes de adobe pintadas de blanco, tejas rojas, un jardín donde las bugambilias trepaban libres y un porche donde instalé mi mecedora favorita. Estaba a las afueras de Cuernavaca, con vista a las montañas. La encontré por casualidad, abandonada y maltrecha, pero la compré por una ganga y durante años invertí mis ahorros en repararla. Mamá, esto es demasiado, sollozó Laura aquel día, abrazándome tan fuerte que casi me quedé sin aire. Te prometo que siempre será tu hogar también. Su marido Andrés sonreía mientras recorríamos las habitaciones. Les mostré el cuarto que había preparado para mí, discreto pero cómodo. Para cuando venga de visita, aclaré, aunque todos sabíamos que planeaba pasar allí largas temporadas. Esa noche, sentada en mi mecedora, contemplé las estrellas sobre mi jardín. El sacrificio de toda una vida había valido la pena. Nunca imaginé que estaba plantando la semilla de mi mayor desilusión. El primer mes fue como un sueño. Laura y Andrés se instalaron rápidamente, y yo me quedaba 3 días a la semana. Les daba su espacio de pareja, pero disfrutaba de las comidas juntos, de los atardeceres en el jardín, de sentir que había creado un refugio para todos. Un martes por la tarde, estaba regando mis geranios cuando llegó un taxi. De él bajó una señora elegante, con el pelo teñido de castaño y lentes de diseñador. Traía 2 maletas grandes y una jaula con un canario. ¡Suegra! ¡Qué sorpresa!, exclamó Andrés, corriendo a ayudarla. No la esperábamos hasta la próxima semana. Me quedé paralizada, con la regadera en la mano. Nadie me había mencionado visitas. Doña Teresa, ella es mi madre, Carmen, me presentó Andrés. La mujer me miró de arriba abajo, notando mi vestido sencillo y mis manos ásperas de trabajadora. Un placer, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Andrés me ha contado maravillas de usted y de esta casita tan pintoresca. Laura salió y abrazó a su suegra. Me explicó después, en la cocina, se quedará solo unas semanas, mamá. Tuvo problemas con su arrendador en la Ciudad de México y necesita tiempo para encontrar otro departamento. Por supuesto, respondí, aunque algo dentro de mí se inquietó. Hay espacio para todos. Esa misma noche, Carmen ocupó la cabecera de la mesa como si fuera la anfitriona. Sirvió el vino que había traído y comenzó a hablar de los cambios que necesitaba la casa. Estas cortinas son tan rústicas, comentó. Laura, deberíamos ir de compras para darle un toque más moderno a la sala. Yo permanecí callada. No quería parecer posesiva, después de todo, la casa ahora era de mi hija. Pero cuando Carmen sugirió que mi cuarto, el más soleado de la casa, sería perfecto para su estudio de pintura, sentí que algo se tensaba en mi pecho. Solo serán unas semanas, me repetí esa noche, mientras escuchaba las risas de Carmen dominando la sobremesa. Solo unas semanas. Un mes después, las pocas semanas se habían convertido en una estadía permanente. Carmen no solo seguía con nosotros, sino que había transformado la villa en su propio reino. Cada día me sentía más como una visitante en la casa que construí con el sudor de mi frente. Una mañana, entré a la cocina y encontré mis ollas de barro, heredadas de mi madre,
guardadas en una caja en la despensa. En su lugar, brillaban utensilios de acero inoxidable que Carmen había comprado. ¿Dónde están mis ollas?, pregunté, intentando controlar mi voz. Ay, doña Teresita, respondió Carmen sin mirarme, ocupada organizando especias en frascos nuevos. Esas cosas viejas estaban ocupando demasiado espacio. Además, el barro puede tener bacterias, ¿sabe? Hoy en día hay que modernizarse. No dije nada. Me tragué el dolor como había hecho tantas veces en mi vida. En las comidas, Carmen siempre tenía una anécdota de su vida en la capital, de sus viajes, de sus amistades importantes. Laura la escuchaba fascinada. A veces sentía que mi hija veía en Carmen la madre que hubiera querido tener, sofisticada, mundana, no una simple campesina como yo. Los cambios seguían. Un día regresé de hacer mandados y encontré que habían movido mi mecedora del porche principal a un rincón del patio trasero. Es que estamos esperando visitas importantes, explicó Laura. Compañeros de trabajo de Andrés. La mecedora, bueno, no combina con la decoración nueva. Poco a poco, Carmen fue tomando el control de toda la casa. Organizaba cenas donde yo era presentada como la madre de Laura y nada más. Nunca como la persona que había comprado y regalado aquella propiedad. Las paredes que antes estaban decoradas con mis bordados ahora lucían cuadros modernos que Carmen había traído de su antigua casa. Una tarde, escuché a Carmen hablar por teléfono en el jardín. Sí, estamos muy cómodos en nuestra nueva casa en Cuernavaca. Bueno, técnicamente es de mi hijo y su esposa, pero ya sabes, ellos están todo el día trabajando. Yo soy quien le da vida a este lugar. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Nuestra casa? ¿Su casa? Esa noche lloré en silencio, abrazando la foto de mi juventud, cuando solo era una mujer con un sueño y la determinación de darle lo mejor a su hija. El verdadero golpe llegó en la primavera, cuando Carmen comenzó a recibir visitas como si fuera la dueña absoluta de la villa. Yo había salido a comprar pan dulce, uno de los pocos placeres que me quedaban, cuando al regresar encontré el jardín lleno de señoras elegantes tomando café bajo la pérgola. «Ah, doña Teresa», exclamó Carmen al verme. «Qué bueno que llegó. ¿Podría prepararnos más café? El que hizo esta mañana ya se terminó». Me quedé paralizada, con la bolsa de pan en la mano, sintiendo las miradas curiosas de aquellas mujeres. No era la primera vez que Carmen me trataba como a la servidumbre, pero hacerlo frente a extrañas me hirió profundamente. Por supuesto, respondí con dignidad, aunque por dentro temblaba de indignación. En la cocina, mientras preparaba el café, escuché claramente a Carmen explicar a sus amigas: es la madre de mi nuera. Una buena mujer, pero ya saben, de pueblo. La tenemos aquí porque no tiene dónde más ir, pobrecita. Las lágrimas ardían en mis ojos mientras servía el café en la vajilla fina que Carmen había comprado para reemplazar mis tazas de cerámica artesanal. Esa noche, intenté hablar con Laura. «Mijita, creo que tu suegra tiene una idea equivocada sobre esta casa», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras mientras doblábamos ropa limpia. «¿A qué te refieres, mamá?», preguntó Laura, distraída por los mensajes en su celular. «Pues, parece que ella piensa que la casa es suya. O de Andrés. Y yo siento que cada vez tengo menos lugar aquí». Laura dejó el celular y me miró con impaciencia. «Ay, mamá, no empieces con celos. Carmen solo quiere ayudar a que la casa se vea más bonita. Deberías agradecerle que se ocupa de todo mientras nosotros trabajamos». «Pero hija, esta casa la construí yo para ti. La regalé con todo mi corazón, pero no para convertirme en una extraña». «Otra vez con eso», suspiró Laura. «Ya me lo has dicho 1000 veces. Sí, me regalaste la casa, y te lo agradezco, pero ahora es mi casa, ¿entiendes? Y puedo decidir quién vive aquí y cómo la decoramos». Sus palabras me golpearon como piedras. Me di cuenta de que mi generosidad se había transformado en una cadena invisible que ahora me ataba a una posición de inferioridad en mi propio sueño. Aquella noche, después de hablar con Laura, no pude dormir. Me sentía cada vez más pequeña en mi propia creación,
como si las paredes que yo misma había mandado a pintar ahora me aplastaran. La mañana siguiente me levanté decidida a recuperar algo de dignidad, aunque fuera un pedacito. Durante el desayuno, reuní valor mientras veía a Carmen reorganizar mi cocina a su gusto. Estaba pensando, dije con una sonrisa forzada, que podríamos plantar unas dalias en el jardín. Siempre han sido mis flores favoritas y la temporada es perfecta. Carmen dejó de mover los platos y me miró como quien mira a un niño que ha dicho una tontería. Ay, doña Teresita, pero esas flores atraen muchos bichos. Además, ya tengo planes para el jardín. Voy a contratar un paisajista que conocí en la Ciudad de México para que haga algo más contemporáneo. Pero intenté argumentar, este jardín lo planté yo, mata por mata. Conozco cada rincón. Mejor hablamos con Laura primero, me cortó Carmen con tono condescendiente. Es su jardín ahora, ¿no? Ella debería decidir. Cuando Laura llegó esa tarde del trabajo, Carmen le mostró revistas de diseño de jardines. Mi hija se entusiasmó con la idea de tener un jardín de revista. Nadie me preguntó qué pensaba yo. Durante la cena, permanecí callada mientras ellos planeaban arrancar mis plantas para poner piedra decorativa y cactus que no necesitan mantenimiento. El jardín donde había soñado ver crecer a mis nietos se convertiría en algo irreconocible. ¿No te parece buena idea, mamá?, preguntó finalmente Laura, notando mi silencio. Es tu casa, respondí en voz baja. Las palabras me dolieron en la garganta como si hubiera tragado vidrio molido. Tú decides. Esa noche, salí a escondidas al jardín. Bajo la luz de la luna, corté un pequeño esqueje de mi rosal más antiguo y lo guardé en una maceta. Al menos esa parte de mi sueño la conservaría, aunque tuviera que llevármela lejos. Día tras día, mi voz se fue apagando. En las comidas, apenas hablaba. En las decisiones sobre la casa, ya ni siquiera me consultaban. Me convertí en una sombra que se deslizaba por los pasillos, intentando no molestar, ocupando el menor espacio posible. Un domingo durante el almuerzo familiar, Laura anunció entusiasmada sus planes para remodelar la sala principal. Me quedé mirando mi plato de comida mientras ella describía cómo tirarían abajo la pared donde yo había colocado el altar a la Virgen de Guadalupe. Será un espacio más abierto, más luminoso, explicaba mi hija, dibujando en el aire con las manos. Quiero que esta casa sea realmente nuestra, que refleje nuestra personalidad. Carmen asentía con aprobación, añadiendo sugerencias sobre materiales y colores. Andrés sonreía, claramente complaciendo a las dos mujeres de su vida. Y yo, la tercera en discordia, me volví invisible. ¿Y qué opinas, mamá?, preguntó Laura, casi como una ocurrencia tardía. Levanté la mirada del plato y traté de sonreír. Es tu casa, mijita. Tú sabes lo que es mejor. Exactamente, exclamó Carmen. Y ya era hora de modernizar este lugar. Está bien para una casa de campo, pero con tanto potencial. Después del almuerzo, mientras lavaba los platos, una tarea que ahora siempre me correspondía, escuché a Carmen y Laura en la sala, hablando sobre mí. Tu mamá parece triste últimamente, comentó Carmen. Quizás extraña su antiguo barrio. Es que ella siempre ha sido así, un poco melancólica, respondió Laura. Además, le cuesta adaptarse a los cambios. ¿Has pensado que tal vez sería más feliz en un lugar propio? Digo, a su edad, compartir casa con una pareja joven y todo este movimiento. Un plato resbaló de mis manos temblorosas y se estrelló contra el suelo. El ruido interrumpió su conversación. Me apresuré a recoger los pedazos, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. No lloraba por el plato roto, sino por darme cuenta de que mi regalo, el sacrificio de toda una vida, había sido completamente olvidado. Esa noche, sola en la habitación que ahora me habían asignado junto a la lavandería, mi antiguo cuarto se había convertido en el cuarto de huéspedes distinguidos. Saqué una vieja caja donde guardaba fotos y recuerdos. Entre ellos, los recibos de cada pago que hice por la villa durante casi 4 décadas. Los acaricié como si fueran reliquias de otra vida. Quizás lo eran.
Debí guardarme algo para mí, murmuré en la oscuridad. Un rinconcito donde pudiera ser yo misma sin pedir permiso. El golpe definitivo llegó cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras bordaba en silencio en el pequeño rincón que me quedaba en la terraza trasera, Carmen se acercó con una taza de té y una sonrisa que me puso alerta de inmediato. Doña Teresita, comenzó, sentándose frente a mí con esa elegancia estudiada que tanto impresionaba a mi hija. He estado pensando en su situación. ¿Mi situación?, pregunté, dejando la aguja suspendida sobre la tela. Sí, verá. Laura me contó que usted le dio esta casa como regalo, pero que nunca hicieron los papeles oficiales. Es solo de palabra, ¿cierto? Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Era verdad. En mi ingenuidad campesina, yo había confiado en el valor de mi palabra y en el amor de mi hija. Los papeles seguían a mi nombre, aunque la casa era de Laura en mi corazón. Los abogados dicen que esto podría causar problemas en el futuro, continuó Carmen, dando un sorbo a su té. Impuestos dobles, complicaciones y usted. Bueno, cuando usted ya no esté con nosotros. ¿No sería mejor poner la casa a nombre de Laura de forma oficial? Para que nadie lo cuestione. Su tono era dulce, pero sus ojos eran fríos como el cálculo. Entendí de inmediato lo que estaba pasando. Sin los papeles firmados, yo seguía siendo la dueña legal. Con mi firma, perdería también el último hilo que me ataba a mi creación. Tendría que pensarlo, respondí, tratando de ganar tiempo. ¿Qué hay que pensar, mamá? La voz de Laura me sobresaltó. No la había escuchado llegar. Si la casa es mía como siempre dices, ¿qué importancia tiene firmar un papel? Me sentí acorralada. Mi hija me miraba con una mezcla de impaciencia y decepción, como si yo estuviera traicionándola al dudar. Por supuesto, mijita, cedí finalmente. Tienes razón. Al día siguiente, un notario vino a la casa. Me temblaba la mano cuando firmé los documentos que transferían la propiedad completamente a Laura. No pude evitar notar la sonrisa triunfante de Carmen mientras doblaba los papeles con cuidado. Es lo correcto, dijo Laura, abrazándome brevemente. Ahora todo está en orden. Pero nada estaba en orden. Esa noche, comprendí que había firmado mi propia expulsión. Ya no tenía nada que ofrecer, nada que me diera derecho a permanecer allí. Era oficialmente una invitada en la casa que construí con mis sueños. No pasó ni una semana desde la firma cuando la bomba explotó. Estaba regando las pocas plantas que quedaban de mi antiguo jardín cuando Laura se acercó con esa expresión que le conozco desde niña, la que pone cuando va a decir algo que sabe que me lastimará. Mamá, comenzó, retorciéndose las manos, hemos estado pensando. Andrés y yo queremos hacer unas reformas grandes en la casa. ¿Más cambios?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, cosas importantes. Vamos a tirar algunas paredes, remodelar completamente la cocina. Hizo una pausa y evitó mirarme directamente. El problema es que será muy incómodo vivir aquí durante las obras. Mucho ruido, polvo, obreros entrando y saliendo. Esperé, sabiendo que lo peor estaba por venir. Pensamos que sería mejor si pasaras unos días con la tía Marta. Para que no tengas que sufrir todas estas molestias. Ya sabes cómo te afectan los ruidos fuertes desde tu operación. La excusa era perfecta. Mi hermana Marta vivía en Puebla, a casi 3 horas de distancia. Unos días sonaba temporal, razonable incluso. ¿Cuánto tiempo serían estas reformas?, pregunté con un hilo de voz. 1 mes, quizás 2. Laura evitaba mirarme a los ojos. Te avisaremos cuando todo esté listo para que regreses a una casa más bonita. Esa misma tarde, Laura me ayudó a empacar lo esencial. Noté que solo sacaba ropa y objetos personales, nada de muebles ni recuerdos grandes. Como si supiera que yo no volvería. Es solo por un tiempo, repitió mientras cerraba mi maleta. Para que no tengas molestias. Carmen observaba desde la puerta, con una sonrisa educada pero ojos victoriosos. Le hará bien cambiar de aires, doña Teresita. A su edad, tanto movimiento no es bueno.
Antes de subir al taxi que me llevaría a la central de autobuses, recorrí por última vez el jardín. Toqué el tronco del naranjo que planté cuando compré la propiedad, ahora tan alto y fuerte. Cuídalos bien, le susurré. Parece que yo ya no podré. ¿Lista, mamá?, preguntó Laura desde la puerta, sosteniendo mi maleta pequeña. No estaba lista. Nunca lo estaría para ser expulsada del hogar que construí con tantos sacrificios. Pero asentí y subí al taxi, tragándome las lágrimas. No les daría la satisfacción de verme quebrada. Es solo temporal, me repetía mientras el taxi se alejaba. Pero en mi corazón sabía que acababa de ser descartada de mi propia vida. La casa de mi hermana Marta en Puebla era pequeña pero acogedora. Ella, siempre perceptiva, notó mi tristeza desde el primer día, pero respetó mi silencio. Me asignó una habitación con vista a su pequeño jardín y me dejó llorar a solas las primeras noches. ¿Has hablado con Laura?, me preguntó después de una semana. Negué con la cabeza. Mi celular permanecía silencioso. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Solo el vacío que confirma lo que ya sabía. Fui útil mientras tuve algo que dar. Una tarde, sentada en el patio de Marta, el dolor se volvió insoportable. Saqué papel y pluma, y comencé a escribir todo lo que mi corazón guardaba. Querida hija Laura, te escribo estas líneas sin saber si algún día tendré el valor de entregártelas. Recuerdo cuando eras pequeña y te cosía vestidos de flores porque no podíamos comprarlos en la tienda. Tú dabas vueltas frente al espejo roto de nuestra vecindad, diciéndome que eras la niña más hermosa del mundo. Y lo eras, mi niña, lo eras. Durante 40 años, guardé cada peso que pude. Renuncié a medicinas cuando las necesitaba, a ropa nueva, a pequeños placeres que merecía. Todo para construir tu futuro, para darte lo que yo nunca tuve, un lugar propio, un refugio que nadie pudiera quitarte. Esa villa no era solo una casa. Era el mapa de mis sacrificios, la geografía de mi amor por ti. Cada ladrillo lo pagué con horas extras limpiando casas ajenas. El techo lo compré vendiendo comida en la calle bajo el sol y la lluvia. Las ventanas costaron noches sin dormir, cosiendo para entregar a tiempo. No te cuento esto para hacerte sentir culpable. Te lo cuento porque temo que nunca entendiste realmente lo que significaba ese regalo. No era solo una propiedad. Era mi forma de decirte, te amo tanto que renuncié a mi comodidad para asegurar la tuya. Ahora me encuentro en una habitación ajena, preguntándome si alguna vez volveré a sentarme en el porche donde planté bugambilias. Me pregunto si tu suegra ya arrancó mis rosales, si ya tiró la mecedora donde te mecí cuando tuviste anginas a los 7 años. No te odio, hija. Solo me duele que permitieras que me borraran tan fácilmente de nuestro sueño compartido. Con amor eterno, mamá. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Sabía que nunca la enviaría. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas. Algunas heridas solo sanan en silencio. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Pero fue la última vez que derramé lágrimas por lo perdido. Al día siguiente, desperté con una decisión que cambiaría todo. Llevaba casi un mes en casa de Marta cuando recibí una visita que cambiaría el rumbo de mi historia. Estaba tejiendo en el pequeño patio, encontrando algo de paz en el ritmo constante de las agujas, cuando mi hermana me anunció que alguien preguntaba por mí. Teresa, es Antonia, tu vecina de Cuernavaca, dijo Marta con expresión preocupada. Antonia entró al patio con la cara descompuesta. Era una mujer sencilla como yo, que vivía en la casa contigua a mi villa desde hacía más de 20 años. Nos habíamos hecho amigas compartiendo recetas y plantas para el jardín. Teresa, qué bueno que te encuentro, exclamó abrazándome. Cuando vi que no regresabas, pregunté por ti a tu hija. Me dijo que estabas de visita con tu hermana, pero algo no me cuadraba. Le ofrecí café mientras Marta discretamente nos dejaba a solas. ¿Cómo están las cosas por allá?, pregunté, intentando sonar casual. Antonia bajó la mirada a su taza. Por eso vine, Teresa. No me gusta ser mensajera de malas noticias, pero creo que necesitas saber lo que está pasando. Me preparé para lo peor, apretando la taza entre mis manos.
La suegra de tu hija, esa señora Carmen, ahora dice por todo el vecindario que la casa es de ella, que tú solo pusiste el dinero como un favor porque ellos no tenían dónde vivir. Sentí como si me hubieran echado agua helada. ¿Qué dices? Sí, Teresa. Ha invitado a sus amistades de la capital a quedarse en su casa de campo, como ella la llama. El otro día la escuché claramente decirle a alguien por teléfono: no, la madre de Laura ya no vive aquí. ¿Sabes? A esa edad empiezan los problemas de memoria y de carácter. Fue lo mejor para todos. Las manos me temblaron tanto que tuve que dejar la taza sobre la mesa. Está diciendo que estoy senil. Mi voz apenas era un susurro. Antonia asintió con tristeza. Y algo más. Han pintado toda la casa de colores modernos. El jardín. Teresa, arrancaron casi todas tus plantas para poner piedras decorativas y cactus. Es como si quisieran borrar cualquier rastro tuyo. Mientras Antonia seguía hablando, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor que me había acompañado durante semanas se transformó lentamente en indignación. Una fuerza que creía olvidada empezó a arder en mi pecho. Vine porque no es justo, concluyó Antonia. Todos sabemos cuánto te costó esa casa, cuánto trabajaste. No puedes dejar que esa mujer te la robe así. No, respondí con una voz que no reconocí como mía. No lo voy a permitir. La mañana siguiente a la visita de Antonia, me levanté con una determinación que no sentía desde que era joven. Me miré al espejo mientras me arreglaba el pelo canoso en un moño firme. Ya no era la mujer quebrada que había llegado a casa de Marta hacía un mes. ¿Estás segura de esto, Teresa? Me preguntó mi hermana mientras me ayudaba a empacar mis cosas. Completamente, respondí. Esa casa sigue siendo legalmente mía. El documento que firmé fue bajo presión, y tengo testigos y pruebas. Voy a recuperar lo que es mío. Marta me abrazó fuerte. Siempre fuiste la valiente de la familia. Tomé un taxi desde Puebla hasta Cuernavaca sin avisar a nadie de mi llegada. Quería el elemento sorpresa de mi lado. Durante el trayecto, repasé mentalmente lo que había aprendido de un abogado que consulté en Puebla. La transferencia de la propiedad podía impugnarse por vicio de consentimiento. Tenía los mensajes de texto donde Laura me presionaba para firmar, tenía testigos como Antonia que habían visto cómo me manipularon, y tenía los recibos originales de cada peso que invertí en esa propiedad durante décadas. Cuando el taxi se detuvo frente a mi villa, apenas la reconocí. La fachada blanca que yo tanto amaba ahora estaba pintada de un gris moderno. Mis macetas de geranios habían desaparecido del porche, reemplazadas por esculturas minimalistas. Respiré profundo y caminé hacia la entrada con paso firme, arrastrando mi pequeña maleta. Desde el jardín trasero se escuchaban risas y conversaciones. Me asomé y vi lo que parecía ser una fiesta. Carmen en el centro, con un vestido elegante, rodeada de personas desconocidas con copas de vino en la mano. Mi corazón latía fuerte mientras avanzaba por el camino de piedra. Cuando Carmen me vio, su rostro palideció. «Teresa», exclamó con fingida alegría. «¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendrías». Laura no mencionó nada. No le avisé, respondí con calma, dejando mi maleta en el suelo. Quería darles una sorpresa. Después de todo, esta sigue siendo mi casa. Un silencio incómodo se apoderó del jardín. Los invitados intercambiaron miradas confusas. «Bueno, sí, claro», balbuceó Carmen, recuperando la compostura. «Eres siempre bienvenida, por supuesto. Pero estamos en medio de una pequeña reunión. Quizás preferirías descansar del viaje». «No estoy cansada», respondí, caminando hacia una de las sillas de la terraza y sentándome con deliberada lentitud. «De hecho, me gustaría quedarme aquí, en mi jardín, disfrutando de lo que queda de él». Carmen me lanzó una mirada fulminante, pero mantuvo su sonrisa postiza. «Como quieras». Se giró hacia sus invitados. «Disculpen a mí, a la madre de Laura. Ha tenido un viaje largo». Los observé mientras intentaban reanudar sus conversaciones, ahora tensas y artificiales.
Permanecí sentada en esa silla durante horas, inmóvil como una estatua, recordándoles con mi presencia silenciosa que esa tierra tenía una historia que ellos no conocían. Una historia que llevaba mi nombre. La tensión en la casa se volvió insoportable tras mi regreso. Carmen intentaba ignorarme, tratándome como a una visita molesta que pronto se iría. Laura estaba nerviosa, dividida entre su lealtad hacia su suegra y el remordimiento que empezaba a sentir. Una tarde, 3 días después de mi llegada, todo explotó. Estaba yo sentada en el porche, en una silla que había traído del interior porque mi mecedora había desaparecido, cuando escuché a Carmen y Laura discutiendo en la cocina. «No podemos seguir así», exclamaba Carmen. «Tu madre está actuando como si fuera la dueña de todo». «Es que técnicamente», comenzó Laura. «¿Técnicamente qué?». «Firmó los papeles. Esta casa es tuya ahora. Y por extensión, es el hogar de mi hijo y el mío. Ella debe entenderlo de una vez». «Pero mamá sacrificó tanto por esta casa». «Por favor, Laura. Deja de sentirte culpable. Fue su decisión regalarla, ¿no? Si ahora se arrepiente, es su problema, no el nuestro». No pude soportarlo más. Me levanté y caminé hacia la cocina. Al verme en la puerta, las dos se quedaron calladas. «Andrés está por llegar», murmuró Laura. «Vamos a cenar». La cena fue un asunto tenso. Los cuatro sentados alrededor de la mesa que yo había comprado años atrás, comiendo en silencio. Carmen intentaba iniciar conversaciones triviales que morían rápidamente. Finalmente, ella se dirigió a mí con falsa dulzura. «Teresa, he estado pensando, quizás estarías más cómoda en un lugar para personas mayores. Hay uno muy bonito cerca de aquí, con jardines y actividades. Podríamos ir a visitarte los domingos». Sentí que la sangre me hervía. Laura miraba su plato, incapaz de defenderme. Andrés parecía incómodo, pero tampoco decía nada. Me limpié la boca con la servilleta, la doblé cuidadosamente y la coloqué junto a mi plato. Me incorporé lentamente, mirando directamente a los ojos de Carmen. «Durante 50 años limpié casas ajenas para poder comprar esta villa», dije con voz clara y firme. «Cosí hasta sangrarme los dedos para pagar cada teja de este techo. Vendí comida bajo la lluvia para comprar los muebles que ustedes han tirado como basura». El silencio era absoluto. Carmen intentó interrumpirme, pero levanté una mano para detenerla. «La casa fue mi regalo para mi hija, es cierto. Un regalo de amor que hice con la ingenua esperanza de que siempre sería bienvenida aquí». Respiré hondo antes de continuar. «Pero tú, Carmen, eres solo una invitada mal agradecida. Y esta invitada, ya no es bienvenida». El rostro de Carmen se transformó por la indignación. «¿Cómo te atreves? Laura, dile algo a tu madre». Todos los ojos se volvieron hacia mi hija. Laura, atrapada entre su lealtad hacia su suegra y el amor por mí, guardó silencio. Su indecisión lo decía todo. «No hace falta que digas nada, hija», continué con tristeza. «Tu silencio es suficiente respuesta». Me levanté de la mesa y salí al jardín, dejando tras de mí el caos que mis palabras habían desatado. Por primera vez en meses, me sentí poderosa. Había recuperado mi voz. La casa quedó sumida en un silencio espeso tras mis palabras. A través de la ventana del jardín, podía ver a Carmen gesticulando furiosamente mientras Laura parecía encogerse en su silla. Andrés intentaba calmarlas a ambas sin mucho éxito. Me senté en el pequeño banco de piedra que milagrosamente había sobrevivido a las renovaciones. Observé la luna llena iluminando lo que quedaba de mi jardín, sintiendo una extraña paz. Ya no me importaba lo que decidieran allá adentro. Había dicho mi verdad, había recuperado mi dignidad. El resto, ya no estaba en mis manos. Poco después, la puerta se abrió. Era Laura. Se sentó a mi lado sin decir palabra, ambas contemplando la noche en silencio. «Mamá», comenzó finalmente con voz quebrada. «No tienes que explicar nada», la interrumpí suavemente. «Las dos hemos tomado nuestras decisiones». «No sabíamos que te dolía tanto», dijo ella, con lágrimas en los ojos.
Pensé que entenderías que la casa ahora es nuestra y podíamos hacer lo que quisiéramos con ella. La miré directamente a los ojos, esos ojos tan parecidos a los míos. Yo sí supe que me dolería, hija. Y aún así lo hice. Ese es el amor de una madre. Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. En ese momento comprendí que mi hija había elegido. No me había defendido frente a Carmen porque temía perder las comodidades que su suegra les proporcionaba, contactos sociales, regalos caros, viajes, cosas que yo nunca pude darle. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, evitando el tema central. Me levanté del banco, sacudiendo mi falda. Me iré mañana temprano. Volveré con tu tía Marta mientras resuelvo algunos asuntos. ¿Qué asuntos? Su voz sonaba alarmada. Eso ya no importa, respondí. Cada quien debe hacerse responsable de sus elecciones. Regresé a mi habitación, la pequeña recámara junto a la lavandería que me habían asignado. Con movimientos pausados, comencé a guardar mis escasas pertenencias en la maleta. Fotos antiguas, mi chal favorito, las cartas que Laura me escribió de niña, cuando su amor era simple y verdadero. A la mañana siguiente, nadie se levantó para despedirme. Dejé la llave de la casa sobre la mesa de la entrada y salí por última vez de la villa que había sido mi sueño durante tantas décadas. Mientras esperaba el taxi que me llevaría a la estación de autobuses, miré por última vez la fachada gris que ya no reconocía como mía. No sentí tristeza, solo una extraña determinación. Esta no sería la última página de mi historia. El taxi llegó y subí sin mirar atrás. En mi bolso llevaba algo más que ropa y recuerdos. Llevaba todos los documentos originales de la propiedad y las pruebas del engaño que había sufrido. A mis 70 años, estaba a punto de dar la batalla más importante de mi vida. Mi celular sonó cuando ya estábamos en camino. Era Laura. No contesté. A veces, el silencio es la respuesta más clara que podemos dar. El autobús que me llevaba de regreso a Puebla avanzaba lentamente por la carretera, como si entendiera que cada kilómetro que me alejaba de Cuernavaca era un pedazo de mi corazón que dejaba atrás. A través de la ventanilla empañada, observaba el paisaje cambiar gradualmente. Las palmeras y bugambilias daban paso a campos abiertos y cielos más amplios. Mis pensamientos, sin embargo, permanecían anclados en la villa que había sido mi hogar durante tantos años. Al llegar a casa de Marta, encontré sobre la mesa del comedor la tarjeta que me había dejado el licenciado Ramírez, un abogado especialista en propiedades que mi hermana había contactado semanas atrás. Por si acaso, me había dicho ella, siempre previsora. ¿Qué vas a hacer, Teresa?, me preguntó Marta mientras me servía un café caliente, observando atentamente mi rostro cansado. Voy a luchar por lo que es mío, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No por rencor ni por venganza, sino por justicia. Por dignidad. Marta se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus dedos, tan parecidos a los míos, mostraban las mismas marcas del tiempo y el trabajo duro. Nunca es tarde para defender lo que nos pertenece, hermana, dijo con suavidad. Aunque sea doloroso. Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada momento desde que había firmado aquellos papeles cediendo mi casa, cada humillación sufrida, cada palabra cruel disfrazada de preocupación. La imagen de Carmen presumiendo su casa de campo ante sus amistades me quemaba por dentro como ácido. La expresión ausente de Laura mientras todo ocurría me dolía aún más profundamente. Al día siguiente, me presenté en el despacho del licenciado Ramírez. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una mirada penetrante detrás de sus lentes de montura antigua. Su oficina, ubicada en el centro histórico de Puebla, era sobria pero elegante, con estanterías repletas de libros de derecho y fotografías en sepia de lo que supuse eran sus antepasados. El licenciado me escuchó sin interrupciones durante casi una hora. Le relaté todo, como había trabajado durante décadas limpiando casas ajenas para poder comprar mi villa en Cuernavaca, como había decidido regalarla a mi hija como muestra de amor, como, gradualmente, había sido desplazada de mi propio hogar hasta ser prácticamente expulsada. Le mostré las escrituras originales,
los recibos de cada peso invertido en la propiedad durante 4 décadas, los mensajes donde Laura me presionaba para firmar, las fotografías de la casa antes y después. Doña Teresa, dijo finalmente el licenciado, quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz, lo que usted ha sufrido es lo que en términos legales llamamos un vicio de consentimiento. La presión ejercida, sumada a su situación de vulnerabilidad emocional, invalida la transferencia de propiedad. ¿Eso significa que puedo recuperar mi casa?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Podemos intentarlo, sí. No será fácil ni rápido, pero tenemos elementos suficientes para presentar un caso sólido. El licenciado se inclinó sobre su escritorio, observándome con gravedad. Sin embargo, debo advertirle que este tipo de procesos pueden ser desgastantes, no solo económicamente, sino emocionalmente. Estamos hablando de un enfrentamiento legal con su propia hija. Sentí un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. La imagen de Laura como una niña, corriendo por la casa que acabábamos de comprar, inundó mi mente por un instante. Pero luego recordé su silencio cómplice, su indiferencia ante mi dolor, la facilidad con la que permitió que Carmen me borrara de mi propio hogar. Estoy preparada para lo que venga, respondí con firmeza. Si no hago esto, no podré mirarme al espejo cada mañana. Pasamos las siguientes semanas reuniendo más pruebas. Antonia y otras 2 vecinas firmaron testimonios donde confirmaban cómo había sido manipulada y posteriormente expulsada de mi propia casa. El médico del centro comunitario donde me atendía certificó que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, desmintiendo los rumores sobre mi supuesta senilidad que Carmen había esparcido por el vecindario. Cada noche, antes de dormir, miraba la fotografía de Laura que guardaba en mi mesita de noche. A veces lloraba, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Otras veces sentía una determinación feroz que me sorprendía a mí misma. La Teresa de antes, la que siempre cedía para mantener la paz, parecía haber quedado atrás. Finalmente, llegó el día. Con la carpeta llena de documentos, me presenté en el registro público de la propiedad de Cuernavaca. El licenciado Ramírez me acompañaba, sosteniendo mi brazo con firmeza cuando mis piernas temblaban por los nervios. ¿Está lista, doña Teresa?, me preguntó antes de entrar. Pensé en mi villa, en el naranjo que planté cuando Laura era apenas una niña, en las paredes que pinté con tanto amor, en las cortinas que cosí noche tras noche. Pensé en Laura, en cómo su rostro se iluminaba cuando le contaba que algún día tendríamos una casa propia, sin tener que depender de la caridad de nadie. Estoy lista, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Mientras el licenciado presentaba la demanda de nulidad de la transferencia de propiedad, mi mente vagaba en el pasado. No estaba haciendo esto por venganza. Lo hacía porque a mis años había aprendido que el amor verdadero también sabe poner límites, que la generosidad no significa permitir el abuso, que valorarse a una misma es tan importante como valorar a los demás. Las semanas siguientes fueron como vivir en un extraño limbo. Mi rutina en casa de Marta me daba cierta paz. Ayudaba en el pequeño huerto que mi hermana mantenía en el patio trasero, tejía manteles y servilletas para vender en el mercado local, leía libros que había postergado durante años. Pero mi mente frecuentemente volaba a Cuernavaca, preguntándose qué estaría pasando en la villa que fue mía. Laura me llamaba todos los días. Al principio, no contesté ninguna llamada, permitiendo que su voz se acumulara en el contestador automático. Escuchaba sus mensajes por la noche, en la soledad de mi habitación prestada. Mamá, por favor, contesta. Tenemos que hablar. No entiendo por qué estás haciendo esto. Después de una semana, cuando mi corazón de madre no pudo más, comencé a responder con mensajes cortos. Estoy bien. No te preocupes. Nada más. No me sentía preparada para una conversación real, para enfrentar su voz y todas las emociones que despertaría en mí. Marta respetaba mi silencio, pero la sorprendía observándome con preocupación cuando creía que no me daba cuenta. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas, finalmente habló. Teresa, no puedes seguir así, consumiéndote en silencio. Tienes que hablar con Laura, enfrentar esto de una vez.
No estoy lista, respondí, cortando zanahorias con más fuerza de la necesaria. Cada vez que pienso en hablar con ella, recuerdo su silencio mientras Carmen me humillaba. Recuerdo cómo me dejó sola cuando más la necesitaba. Marta suspiró, apoyándose en la encimera de la cocina. Laura cometió errores, sí, terribles errores. Pero sigue siendo tu hija, la niña que criaste sola cuando Manuel se fue. La que te acompañaba a limpiar casas cuando no tenías con quién dejarla. Esa Laura parece haber desaparecido, murmuré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. La gente cambia, hermana. A veces para peor, a veces para mejor. Pero siempre hay posibilidad de redención. Un martes por la mañana, estaba regando las plantas cuando sonó el timbre. Era un mensajero con un sobreoficial. El sello del juzgado destacaba en la esquina superior. Doña Teresa Gutiérrez, preguntó, extendiendo un tablero electrónico para que firmara. Con manos temblorosas, abrí el sobre apenas el mensajero se fue. Era la notificación oficial. La demanda había sido admitida y se suspendía temporalmente cualquier transacción relacionada con la propiedad hasta que se resolviera el caso. El proceso legal había comenzado formalmente. Esa misma tarde, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de Laura. Esta vez, después de dudar unos momentos, decidí contestar. «Mamá, ¿qué está pasando? Llegó un papel del juzgado diciendo que estás demandándonos por la casa. No puedo creerlo». Su voz sonaba entre indignada y herida. Me tomé un momento antes de responder, respirando profundamente para controlar el temblor en mi voz. No te estoy demandando a ti, hija. Estoy reclamando lo que es legalmente mío. Pero tú me regalaste esa casa. Me dijiste 1000 veces que era mía. Su voz subía de tono, entre la incredulidad y el pánico. Te la regalé con amor, esperando respeto y consideración a cambio. No para ser tratada como un estorbo y luego expulsada. El silencio al otro lado de la línea se volvió pesado, como si Laura estuviera procesando mis palabras, quizás reconociendo por primera vez la gravedad de lo ocurrido. Carmen está furiosa, dijo finalmente con voz pequeña. Dice que eres una malagradecida, que después de todo lo que ha hecho por nosotros. No pude evitar reírme amargamente. ¿Lo que ha hecho por nosotros? ¿Te refieres a apropiarse de mi casa, cambiar todo lo que construí, tratarme como sirviente y luego correrme? Eso es lo que debo agradecer. No fue así, mamá. No entiendes. Laura sonaba desesperada, como buscando excusas que ya no encontraba. Entiendo perfectamente, Laura. Y tú también entenderás cuando el juez revise todas las pruebas. ¿Sabías que tengo grabaciones de Carmen diciendo que la casa es suya? ¿Qué tengo testimonios de los vecinos sobre cómo fui tratada? Otro silencio, esta vez más largo. Casi podía imaginar a Laura palideciendo al otro lado de la línea, dándose cuenta de que esto era real, que su madre no estaba jugando. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó finalmente, con una voz que apenas reconocí. ¿Quieres la casa de vuelta? ¿Quieres que nos vayamos? Es eso. Quiero justicia, Laura. Quiero que se reconozca lo que pasó. Quiero recuperar lo que me pertenece por derecho. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Con Andrés y conmigo? ¿Nos echarás como dices que te echamos a ti? Su voz ahora tenía un tono acusatorio que me dolió profundamente. Yo nunca te echaría de ningún lugar, hija. Nunca lo hice, ni siquiera cuando tomabas decisiones que me rompían el corazón. Pero las cosas tendrán que ser diferentes. Carmen no puede seguir en esa casa. Y tú y yo tendremos que encontrar una forma de reconstruir todo lo que se ha roto entre nosotras. No sabíamos que te dolía tanto, murmuró finalmente, repitiendo las mismas palabras vacías de días atrás. Yo sí supe. Y aún así lo hice, respondí, sintiendo que algo definitivo se rompía entre nosotras. Adiós, hija. Corté la llamada y dejé que el teléfono cayera sobre la cama. Mis piernas ya no me sostenían. Me senté lentamente, sintiéndome repentinamente exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Esa noche lloré como no había llorado en semanas.
No por la casa, ni siquiera por la traición sufrida. Lloré por el vacío que sentía donde antes estaba mi relación con Laura. Me preguntaba si algún día podríamos reparar ese puente roto, si el tiempo curaría esa herida tan profunda. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Antonia que cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos. Carmen está haciendo las maletas. Parece que se va de la casa. No sentí alegría ni triunfo. Solo una extraña paz, como quien finalmente deja de cargar un peso que no le corresponde. 2 meses después, en una clara mañana de primavera, regresé a mi villa. El proceso legal había terminado con un acuerdo sorprendentemente rápido, después de una serie de audiencias donde se presentaron las pruebas contundentes de la manipulación que había sufrido. Laura y Andrés decidieron no continuar con la batalla legal. La casa volvía oficialmente a mi nombre, pero yo permitiría que ellos siguieran viviendo allí bajo ciertas condiciones establecidas por escrito. Carmen, por supuesto, había tenido que marcharse. El trayecto desde Puebla hasta Cuernavaca lo hice en silencio, observando el paisaje que tanto había extrañado, las montañas azuladas en la distancia, los árboles de jacaranda salpicando de violeta las calles, el aire más cálido y perfumado a medida que nos acercábamos a mi ciudad. El conductor del taxi intentó hacer conversación un par de veces, pero mi ánimo contemplativo debió hacerle entender que prefería el silencio. Cuando finalmente el vehículo se detuvo frente a mi villa, sentí una mezcla de emociones tan intensas que me quedé paralizada por un momento, simplemente mirando la fachada. Habían devuelto el color blanco original a las paredes, y en el porche, para mi sorpresa, estaba mi vieja mecedora de mimbre. «¿La ayudo con su maleta, señora?», ofreció el taxista, sacándome de mi ensimismamiento. «Gracias», respondí, entregándole algunos billetes. «Puede dejarla ahí mismo». Laura salió a recibirme, con expresión nerviosa. Llevaba un vestido sencillo que me recordó a la Laura de antes, la que no se preocupaba tanto por las apariencias. No nos abrazamos. Ese gesto, antes tan natural entre nosotras, ahora se sentía forzado, como intentar encajar piezas de un rompecabezas diferente. En su lugar, nos miramos largamente, reconociendo en silencio el daño hecho y el largo camino hacia la reconciliación que teníamos por delante. «Bienvenida a casa, mamá», dijo finalmente, con voz queda. Entrar nuevamente a la villa fue como viajar en el tiempo. El aroma a jazmines del jardín, la luz filtrada a través de los cristales de colores en la puerta principal, el sonido familiar del crujido de la madera bajo mis pies. Todo estaba allí, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Algunos de mis muebles antiguos habían regresado a su lugar, rescatados quién sabe de dónde. Mis viejas cortinas de encaje colgaban nuevamente en las ventanas. Mis ollas de barro estaban de vuelta en la cocina, ordenadas meticulosamente como solía tenerlas. Andrés tuvo que salir por trabajo, explicó Laura mientras me mostraba los cambios en la casa. Estará fuera un mes, por lo menos. Entendí el mensaje implícito. Estaríamos solas, sin intermediarios ni influencias externas, obligadas a enfrentar lo que había pasado entre nosotras. Tu habitación está lista, continuó, abriendo la puerta de mi antiguo cuarto, el que daba al jardín trasero. Espero que te guste como quedó. La habitación era una mezcla perfecta de pasado y presente. Mi vieja cómoda de madera estaba allí, con su espejo ovalado y las marcas de uso que contaban nuestra historia familiar. Mi colcha tejida a mano cubría la cama, y las fotografías familiares habían regresado a las paredes. Pero también había elementos nuevos, una pequeña televisión moderna, un sillón cómodo junto a la ventana, una repisa con mis libros favoritos cuidadosamente ordenados. «Es perfecto», murmuré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo Laura, guiándome hacia la puerta trasera. El jardín había sido transformado nuevamente. Los fríos cactus y las piedras decorativas que Carmen había instalado habían desaparecido por completo. En su lugar, rosales en plena floración, bugambilias trepando por las paredes, jazmines perfumando el aire y hierbas aromáticas crecían alegremente. Mi naranjo, el que había plantado cuando compramos la casa, seguía en su sitio, más frondoso que nunca. Y en el centro del jardín,
Un pequeño huerto de hierbas aromáticas se esperaba por mis manos. Lo replantamos todo siguiendo tus fotografías antiguas, explicó Laura con voz temblorosa. Antonia nos ayudó, recordando dónde iba cada planta. Algunas tuvimos que comprar las nuevas, pero otras pudimos rescatarlas. El naranjo resistió, a pesar de todo. Esta vez no pude contener las lágrimas. Caminé entre mis plantas redescubiertas, tocando hojas y pétalos como quien reencuentra a viejos amigos tras una larga ausencia. El aroma de la tierra húmeda, mezclado con el perfume de las flores, me envolvió como un abrazo. ¿Por qué?, pregunté finalmente, girándome hacia mi hija que permanecía en el umbral de la puerta. Laura también lloraba ahora, sin intentar disimularlo. Porque entendí, mamá. Entendí demasiado tarde que esta casa nunca fue solo ladrillos y terreno. Era tu historia, tu sacrificio, tu amor por mi hecho materia. Nos miramos a través de nuestras lágrimas, midiendo la distancia que aún nos separaba, reconociendo que algunas heridas tardarían mucho tiempo en sanar completamente. No será fácil, le advertí. Hay cosas que no puedo olvidar. Lo sé, respondió. Pero tenemos tiempo. Y esta vez, te prometo que será diferente. Esa tarde, me senté en mi mecedora en el porche, observando el atardecer sobre mi jardín renacido. Una niña del vecindario, a quien no conocía, se acercó tímidamente por el camino de entrada. ¿Usted es doña Teresa?, preguntó con esa curiosidad directa de los niños. Sí, soy yo. Mi abuelita dice que usted cuenta las mejores historias del barrio, continuó la pequeña, balanceándose sobre sus pies. Sonreí, palmeando el espacio junto a mí en el banco. Tu abuelita es muy amable. ¿Cómo se llama? Rosa. Dice que ustedes eran amigas antes. Rosa. Recordaba vagamente a una mujer con ese nombre, 2 casas más allá de la mía. Otra vida que había dejado atrás y que ahora, quizás, podría recuperar. Siéntate, pequeña. Tengo muchas historias que contar. Mientras comenzaba a narrarle un cuento antiguo sobre princesas y dragones, vi a Laura observándonos desde la ventana de la cocina. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y por primera vez en meses, sentí que el puente roto entre nosotras comenzaba, muy lentamente, a reconstruirse. Esta casa, mi amada villa, había sido testigo de mi dolor más profundo. Ahora, sería también testigo de mi sanación. No sería fácil, no sería rápido, pero mientras contemplaba mi jardín renacido bajo la luz dorada del atardecer, supe que era posible. Que las raíces más profundas sobreviven incluso a las peores tormentas. Que los jardines abandonados pueden florecer nuevamente, a veces más hermosos que antes, si se les da el tiempo y el cuidado que merecen. A veces, para sanar, no basta con volver, hay que replantar todo desde el corazón. Teresa no recuperó solo una casa, recuperó sus raíces, su voz y, poco a poco, el amor de los suyos. Porque donde hay tierra fértil, siempre puede brotar una nueva esperanza. Si esta historia tocó algo en tu alma, comenta la palabra jardín aquí abajo. Suscríbete para seguir encontrando fuerza en cada historia. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios bendiga tu vida con reconciliación, paciencia y nuevos comienzos.